presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Salvarme, veniste a salvarme, Dios, Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final. Me das tu paz, demostrando tu amor. Hermanos y amigos, en esta hora de la tarde agradecemos al Todopoderoso por la oportunidad de vida y juntamente con ello la bendición de poder participar de sus muy buenas bendiciones delante de su presencia. Gracias a nuestro Dios porque podemos tener una semana más, y este es su programa Biblia Abierta, para poder compartir el mensaje de nuestro Dios en la exposición de su palabra este día jueves, y primeramente el día de mañana también en punto de las 4. Mientras tanto, aprovechamos la oportunidad con la que Dios nos hace posible el poder presentarnos en este medio, y nos vamos a comunicar con Él a través de la oración para luego poder pasar a disfrutar de la exégesis en la palabra de nuestro Dios. Biblia en manos, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu dispuestos, más que listos para poder participar de esta preciosidad y de esta hermosura de la palabra de nuestro Dios, del deleite que vamos a tener a través de su interpretación. Así que pido ahí en casa, pido ahí donde quiera que se encuentre, a través de los medios, a través de las redes, que puedan ponerse en contacto y ya listos para poder participar de este precioso mensaje. Nos ponemos en comunicación con nuestro Padre. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición. Y aquí, oh Dios, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, el momento en el que nos presentamos delante de ti. Ahora, Dios, bendiciendo este programa, bendiciendo este canal, bendiciendo su transmisión, bendiciendo a todos aquellos que nos sintonizan, bendiciendo, Dios, la señal para que sea nítida y para que sea audible, para que se pueda apreciar la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Eterno Dios, seas tú quien prepare nuestra mente y nuestro corazón, y seas tú también quien guía a su servidor para que pueda guiar el mensaje y lo conduzca de la mejor manera, de la forma más entendible para cada uno de los televidentes. Eterno Dios, sea usted bendiciendo la vida de la intimidad de los hogares hasta donde llega esta transmisión, para que todo, Dios, se celebre de la mejor manera, de una forma que se pueda disfrutar el deleite de tu palabra. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén.
He aquí, vamos a participar de la enseñanza y seguro que ya se familiarizaron con el título de nuestro tema. Está expuesto en la parte inferior de vuestras pantallas y a su título dice: ordena tu casa. Es una expresión encontrada en el libro del profeta Isaías. Fue dicha específicamente primero por parte de Dios para con Isaías el profeta, y de Isaías para el rey Ezequías en el tiempo en que Dios era Dios de Israel. Para el tiempo de Ezequías ya Israel estaba dividido. Recordemos que Israel se dividió después del reinado o el imperio o el gobierno del rey Salomón. Se dividió en dos grandes partes, y la parte sur quedó la parte sur de Israel quedó por Judá y Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pues esta parte es exactamente en la que se encontraba Ezequías. El resto de las 10 tribus, de las 12 que formaban Israel, el resto de las 10 tribus se quedó llamando la parte norte de Israel. Y en ese momento, en los tiempos que Ezequías estaba reinando en Judá, en la parte de Israel, la parte que quedó llamándose Israel, la estaba gobernando o su rey era Oseas. Así que Oseas para la parte norte, Ezequías para la parte sur. Y ahora el tiempo en que el profeta Isaías se mantiene en su auge o en su tiempo de profecía, exactamente es para la parte de Judá, donde estaba el rey Ezequías. ¿Cuál es la particularidad en la que quiero que hoy trabajemos o en la que meditemos la palabra de nuestro Dios? Revise conmigo específicamente Isaías en el capítulo 38. Isaías en el capítulo 38, y vamos a poder observar la expresión que envía Dios al profeta a través de Isaías para con Ezequías. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo es que viene esta expresión de ordena tu casa? En unos momentos críticos, según el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, allá por el capítulo 29, si no mal estoy ubicado con la cita bíblica, puede considerarlo allá, Biblia abierta, a segunda de Crónicas en el capítulo 29. Ezequías era como de unos 25 años cuando comenzó a reinar en Judá. Y en esos 25 años gobernó 29 años. 25 años cuando comienza bastante joven, bastante lleno de vida. En realidad está en una edad muy buena para poder asumir una responsabilidad como esta. Pero dura 29 años en gobierno. Dentro de esos 29 años surge que vamos a retroceder 15 hacia atrás. De los 29, coloquémoslo en menos 15 por un dato bastante particular, bastante único, experimentado o dado en la vida de Ezequías que Dios le dio. 15 años hacia atrás nos vamos a colocar para leer Isaías capítulo 38. Revise conmigo por qué estamos reduciendo eso. Dice así a la luz de la palabra de nuestro Dios, Isaías capítulo 38 del verso 1 en adelante. Considerándole tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura conmigo y a su letra dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y oró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, ve y di a Ezequías, y di de esta manera: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que han descendido con el sol en el reloj de Acad, y 10 grados hacia atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Si notamos hasta aquí, luego continuamos para poder explicar la exposición de este mensaje. Cuando se expresa
las palabras ordena tu casa fueron dichas de parte de Dios para con Isaías, enviadas o destinadas para Ezequías. En esos momentos se encontraba en estado de enfermedad. Notemos aquí, podemos sacar muchos temas interesantes, muchos temas de suma importancia, como ser el poder de la oración o el poder de una oración, las respuestas de Dios, los permisos de Dios, la soberanía de Dios. Se puede notar aquí la soberanía de Dios, ¿verdad?, sobre la vida, sobre la muerte, pero también las decisiones de Dios, lo que puede lograr hacer a un siervo entregado con fe o con suma fe, como también lo que pueden hacer el traer a memoria las acciones que se han hecho delante de nuestro Dios, y así como esto muchas otras cosas. Pero ahora bien, razonemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. El tiempo cuando se viene la profecía de la vida de Ezequías, después de que Dios ha determinado, o después de que Dios ha expresado que ya no va a vivir más, se encuentran en las escrituras donde Ezequías se jactó y vino un momento de jactancia o de soberbia en la vida de él, como respuestas o por lo que Dios lo había hecho lograr. Pero eran más los puntos apremiantes, la por la que sobresalía, los puntos de obediencia, la relación con Dios. Todo eso era mayor que la falta de su jactancia. Pero aún así, eso no era en realidad la razón por la que directamente está mandando o está permitiendo la enfermedad, sino que dentro de muchas cosas podríamos nombrar lo siguiente, y es: Ezequías está enfermo a tal punto que lo más que le toca es la muerte. Razone conmigo en el verso 1 cuando dice: Ezequías, el rey de Judá, dice, enfermó de muerte. Eso para nuestro lenguaje es decir, se enfermó o estaba enfermo de muerte, es decir, ya para morir, en realidad en agonía, en los últimos días. Hasta ese momento, 15 años antes de los 29 años, lo que se puede encontrar es la información del capítulo 38 en el tiempo de Isaías, en el gobierno de Ezequías. Y es que dice, una enfermedad de muerte, lo tiene en el lecho, lo tiene en su cama. Pero es aquí cuando viene el momento de probar no solo la fe, sino también la entrega, la oración, la integridad. Es momento de mostrar la integridad, es momento de sacar la humildad, es momento de volverse a Dios, es momento también de poder decir, bueno, con el recurso con el que cuento, qué es lo que tengo. Y Ezequías es un vivo ejemplo para todos aquellos que en realidad nos encontramos en situaciones semejantes. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, cuando en este momento escucha la voz de Dios, en ese estado de enfermedad, en ese estado agónico, en ese estado donde son sus últimos días, y por qué no decir sus últimas horas. Pues la orden de Dios es de la siguiente manera. Revise conmigo, dice: morirás, porque morirás. Y luego, para ratificar, para reconfirmar, dice: no vivirás. Hasta ese momento son las palabras de Dios. Pero ¿qué ha sucedido antes de que se digan porque morirás y no vivirás? Antes de eso, lo que expresa es lo que tenemos por título en nuestro tema. Y él dice: ordena tu casa. Y ahora sí completemos la frase: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Habría que estar muy entregado con Dios para que no hicieran efectos adversos una información como esta, o una noticia como esta, de ¿sabe qué? Solo le quedan, si esto con nosotros que nos dice, ¿sabe qué? Le quedan 3 meses de vida. La verdad es que a grosso modo lo que podemos calcular son 6 meses de vida y otros 1 año, y así sucesivamente. Eso cuando nos dan en calidad de meses, y cuando nos dan en calidad de horas o de días, eso es lamentable. No sé si ha tenido la oportunidad de vivirlo usted en carne propia, o de poder experimentarlo viéndolo en la vida de otra persona. Pero lo cierto aquí es que no se está hablando ni de días ni de meses, sino que simplemente la orden de Dios es: ordena tu casa, porque
morirás si no vivirás. No hablo de cuánto tiempo, pero con esto de ordena tu casa, y esto quiero que saquemos como punto relevante. Ordena tu casa. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido le mandó a decir Dios a Ezequiel, ordena tu casa? ¿Será arreglarla para un evento fúnebre? No quiero imaginar algo así. Y Ezequías peor, seguro que no quería pensar en esto. Pero ordena tu casa. O sea, no sé, a ordenar la familia, el hogar, el matrimonio, a la relación con sus hijos, la relación con su esposa, su gobierno, a la condición o la situación del país. ¿A qué se refiere de esto de ordenar tu casa? Si en aquel momento podría referirse a un asunto fúnebre, si en aquel momento podría estarse refiriendo a una situación de familia, en realidad hoy la expresión quiero que la tomemos porque es posible. ¿Y por qué no decir que Dios también está diciéndole a usted y a mí, a su matrimonio, a su familia, a la relación que tiene usted con su esposo o con su esposa, a la relación que tiene usted con sus padres o a la relación que tiene usted con sus hijos? Y es posible que ahora nos diga Dios, ¿sabe qué? Ordéneme eso, ordene esa situación, ordene esas circunstancias, ordene esos momentos, porque no vivirá, sino que morirá. Podría ser el mensaje de Dios ahora. ¿Sabe? Podrían ser las palabras de Dios para nuestro tiempo. No tenemos a Isaías con nosotros, pero tenemos su palabra. No tenemos el momento profético en nuestro tiempo, pero sí tenemos donde Dios puede estar tomando decisiones como esta, y a través de un mensaje como este, lo que quiere Dios es que arreglemos nuestras vidas delante de Él, arreglemos nuestras diferencias para con nuestro prójimo. Y de hecho, al arreglarlas con nuestro prójimo, entonces indirectamente las estaríamos arreglando con Dios también. Quiere que arreglemos las situaciones de familia, las situaciones de pareja, los conflictos o los momentos de hombre y mujer en el vía conyugal. Quiere Dios que arreglemos nuestras situaciones en las relaciones que tenemos de hijo a padre y de padre a hijo, del parentesco familiar, consanguinidad, de vecindad, de nación, laboral, en el escenario que nos desenvolvamos. Y ahora Dios nos dice en esta hora de la tarde, ordenen su casa, arreglen su matrimonio, ordenen sus vidas, pónganlas a acuerdo conmigo, arreglen las diferencias con su prójimo, con su familia, con su matrimonio, con su pareja. Y de esta forma, este es el enfoque para nosotros. Para el momento de Ezequías era algo más inmediato, más cercano, más pronto, más ahora. Pero para nosotros, seguro que también es un momento de mucha urgencia, de suma emergencia. Porque al igual que para con Ezequías, es posible que para con nosotros nos esté diciendo, ¿sabe por qué? Porque no sabe el momento en que le va a tocar la muerte. Yo soy el que tengo el control y he decidido que no va a vivir o no va a pasar de tal fecha o de tal hora. Y es necesario que ordene su casa, que ordene su vida, que ordene sus pensamientos, que ordene sus decisiones, la toma de sus decisiones. Y ahora usted mismo, seguro, al estar escuchando, usted dice, ¿qué es lo que tengo que arreglar? ¿Qué es lo que tengo que poner en orden? ¿Qué es lo que está desordenado en mi vida, en mi matrimonio, o en mi familia, o en mis hijos, o no sé en qué cosa? En la condición espiritual, que es lo más importante aquí. ¿Qué es lo que está desordenado en la iglesia, en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que no está bien en la parte ministerial? ¿Qué es lo que no está bien en el servicio a Dios? Eso que no esté ordenado de parte de Dios ahora mismo, ordena tu casa. Hay que poner las cosas en orden. No vamos a dejar, popularmente hablando, un despelote por ahí. No vamos a dejar un problema o problemones por ahí. No, tenemos que hacerlo ahora, porque no sabemos, como al igual que Ezequías, en qué momento es que Dios nos suspende de la vida, o en qué momento Dios apaga nuestra existencia,
porque ha determinado que no vivamos más, sino que muramos. Eso es soberanía de Dios. Y no es que Dios sea malo. La verdad es que en su soberanía, así como nos dio la vida, igual nos la puede quitar. Con la gran ventaja que nos está diciendo: ordénese antes de que yo tome otra decisión, porque la tengo tomada. Pero ordene su vida, ordene las cosas para que nos pongamos a cuenta y que todo esté bien, y que luego la falta de esto no vaya a quedar con otro tipo de faltas, por decirlo de alguna manera. Así que el mensaje es a que ordenemos lo que está desarreglado. Pues por lógica, lo que está ordenado no se va a ordenar. Pero debe haber algo que no esté bien, que no esté funcionando. Al igual que en la vida de Ezequías o en el entorno de Ezequías. Y Dios le está diciendo: necesito que lo hagas. Y si en realidad esas palabras se refieren a ordenarlo, porque va a haber celebración fúnebre, entonces con mucha mayor importancia, con mucha mayor rapidez, con mucha mayor emergencia, con ganas de que las cosas queden bien, ordenemos hasta esa parte. Como algunos dicen por ahí, no queremos dejarle problemas y conflictos a los demás y gastos, hasta ordenan su funeral y ya saben hasta cuál es el color del ataúd y otras cosas por ahí. Eso está bien, pero la parte que ahora debemos priorizar es cómo anda el orden espiritualmente hablando, cómo anda el orden en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en la congregación, en el vecindario. Eso es más importante arreglar que cómo se van a celebrar nuestra muerte, si con café o con refrescos. ¿Sabe? Hablando de ello, cuando se dio la noticia, cuando el profeta llega a Ezequías y le dice: oh rey Ezequías, de parte de Dios este es el mensaje: ordena tu casa porque no vas a vivir, vas a morir. Aquí vemos ahora cómo en realidad cambia totalmente, trascendentalmente, algo muy, muy hermoso, que solo es con un permiso de parte de Dios, pero también que se puede ver en el poder de una fina oración de humildad, de fe o de confianza en Dios. Revise conmigo el verso 2, que a su letra dice: entonces tras la noticia, entonces volvió el rey Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Qué oró? Bueno, no se dice todo lo que dice. Son pocas palabras que aparecen, igual van a ser las de suma importancia ahora. Pero note, quiero detener algo en el verso 2. Cuando dice: la situación de Ezequías en realidad era grave. Pues así nos lo deja ver el verso 1 en el capítulo 38. Cuando nos dijo que estaba enfermo de muerte. ¿Qué tanto? En realidad, ¿qué tanto? Bueno, tanto que físicamente hablando, lo único que se ve ahí en el verso 2 es que vuelve su rostro a la pared, es decir, pone su cara frente a la pared o viendo a la pared. No le da el momento ni de sentarse, por lo menos no lo registra así. No le da el momento de colocarse de rodillas, no le da el momento en colocarse de pie y alzar sus manos o tirarse el rostro en tierra o hacer cualesquiera de las otras posiciones en adoración o en reverencia a Dios. Pero esto me enseña algo muy grande, que en la oración, no estoy diciendo que hagamos las veces de perezosos y haraganes, pero en realidad la oración no tanto depende de la posición del cuerpo, sino más bien de la posición del corazón. Con esto no estoy incitando a que no nos aboquemos y nos presentemos delante de Dios de rodillas, de pie, rostro en tierra o en cualquiera de las otras posiciones que acostumbramos. En realidad la posición de acostado, de persona orando acostada, solo la he visto por situaciones o condiciones o circunstancias justificables. Aquí hay un hombre enfermo de muerte, está en la agonía, está en el hecho de su muerte, está en los últimos momentos de su vida. La noticia termina de afectar aún más, por decirlo de alguna manera. Y en esos momentos lo único que viene es el pensamiento de que Dios existe, de que Dios ha sido con él en su vida y que no tiene
a nadie más con quien contar, y por lo tanto lo que importa es la conexión o la relación o el volverse a Dios. Y la parte aquí más demostrativa es voltearse, por decirlo de alguna manera, como popularmente lo decimos, es decir, volver su rostro a la pared, darse vuelta y orar a Dios. ¿Qué posición registramos? Poderosa y de fe, la posición del corazón. Seguro que si Ezequías hubiese estado en momentos mejores físicamente hablando, a lo mejor lo hubiese hecho como acostumbraba a hacerlo, de acuerdo al libro de los Reyes, de acuerdo al libro de las Crónicas y de acuerdo al libro de Isaías. Muy bien, pero esto enseña mucho el poder de la oración. Como Dios también, después de una comunicación con nosotros, ¿sabe? No se trata de que no sabe tomar decisiones o que es inestable en lo que decide, sino cómo puede en realidad decir, bueno, soy un Dios de oportunidades y aquí tengo una oportunidad para ti. ¿Por qué lo digo? Me estoy adelantando, pero iré ya para que todo vaya conforme y de acuerdo a la base bíblica. Revise conmigo el verso 3, siempre el capítulo 38 del libro de Isaías, y dice, dijo en su oración, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y Ezequías con gran lloro. ¿Sabe? En esos momentos de oración, en esos momentos de intimidad con Dios, en esos momentos donde, bueno, ya conoció cuál es la palabra o la disposición de Dios para esos momentos, que no le queda más que ordene su casa, que se prepare porque va a venir el momento de su muerte. Por lo menos le mandó a avisar. No sé cómo será mejor. Dígame usted, que Dios nos mande a decir o que nos demos cuenta de un solo. Ambos igualmente generan miedo y generan una respuesta que no podemos vertir de un solo o instantáneamente. Así que siempre he pensado, ¿cómo será mejor? ¿Que Dios me diga cuánto me queda de tiempo o que envíe la muerte de un solo? En el caso de Ezequías se lo envía a decir. Pero es ahora cuando entonces está la oportunidad de venir y, bueno, si se trata de ordenar, pues ordenemos desde esta oración, ordenemos las cosas desde aquí. Y comienza, Señor, tú sabes cómo me he conducido, tú tienes mejor el control, a ti que no te falla en realidad la memoria, tú que no pasas nada por alto y que todo está bajo tu observación y bajo tus recuerdos. Pero dice, he andado delante de ti. Solo quiero que te acuerdes, toma en cuenta cómo he andado delante de ti con íntegro corazón. Note, no es lo mismo ser honesto y sincero, son partes bastante visibles, pero la integridad en realidad es algo que no solamente le vamos a ver por encima, es algo que nos vamos a dar cuenta muy bien, porque nos vamos a ver que viene en realidad desde el interior. He ahí de la palabra integridad, desde el interior, desde el corazón, desde ser honesto hasta para consigo mismo, para con sus pensamientos, para con sus deseos, para con lo que entiende y para con lo que sabe. Cuando estamos hablando de alguien íntegro, en realidad no es algo superficial, no es alguien que solo ante los demás quiere quedar bien, sino ante él mismo, ante uno mismo, honesto, sincero, verdadero, recto, hasta para con uno mismo. Eso es importante, porque muchas veces somos bastante lúcidos frente a los demás, pero en nosotros mismos sabemos que tenemos los grandes errores y en vez de corregirlo, lo que hacemos es simplemente presentar una mampara, una velada. Pero alguien íntegro, es decir, no solamente lo pueden decir los demás. Yo mismo sé que si registro mi corazón, registro mis pensamientos, registro mi forma de ser, es la vida que he presentado delante de ti. Pero es como dice Ezequiel, esto solo quiero que te acuerdes. Seguro que tú lo recuerdas mejor que yo. Y luego dice,
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. También quiero que te acuerdes. Y dice, y lloró. Bueno, no es el primer orador a Dios, no es el primero en devoción y en reverencia a Dios, en presencia delante de Dios a través de la oración, que cae en esta situación, donde empiezan a conmoverse sus sentimientos y empieza a llenarse de emociones, pero sobre todo comienza a hablar con el corazón. Más que emociones y más que sentimentalismo, en realidad es el corazón mismo expresándose delante de Dios y hablando con el lenguaje que Dios entiende. Y luego el llanto o las lágrimas son parte también en esa misma reverencia o presentación delante de Dios. Y es aquí cuando vemos cómo en realidad lo único que hace Ezequías es volver su rostro a la pared para ponerse en contacto con Dios, en relación con Dios. No comienza a murmurar ni a decir que desgracia la mía, pero nunca he tenido un gobierno tan pesado, tan malo para gobernar. Me ha tocado los peores momentos y ahora Dios que quita la vida, tantas cosas que tengo que hacer, los planes que hay. ¿Sabe qué? Todo lo contrario. Dios sabe que tenía muchas cosas que hacer. Como cuando quita la vida de alguno de las que ya quitó y cuando nos quita la nuestra. Dios sabe que si no nos lleva, algo tenemos que hacer. Aunque sea dar costos, pero tenemos que hacer algo. Y mayormente si estamos pensando en su obra, Dios sabe que hay mucho que hacer para su honra y para su gloria. Pero no lo va a detener, eso no lo va a detener. Ahora, lo que sí es importante es pensar, si nos está generando oportunidad, pues a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra obediencia, a ordenar nuestra relación con Él y a ordenar todo lo que tenemos que ordenar, espiritualmente hablando, materialmente hablando, socialmente hablando, laboralmente hablando. Hay que ordenarlo todo. En realidad, quiere que sea así porque seguro, Él es un Dios de orden. Eso es lo que nos dice la carta a los Corintios. Y por lo tanto, si es un Dios de orden, igual quiere que todo quede en orden. Todo lo entregó. Cuando mandó a la primer pareja, la verdad es que lo entregó ordenado también. Nosotros es que tenemos el gran desorden al rato, y no solamente en la sociedad y en la naturaleza, sino hasta en nuestras vidas, ¿verdad? Somos un manojo de desorden. Pero es el momento en el que ahora vamos a colocarnos delante de la presencia de Dios, ordenado y tomando el mensaje de Ezequías como para nosotros, que en realidad nos está hablando al Ezequías de ahora, al Ezequías del siglo XXI, al Ezequías del 2019, al que ahora se da cuenta que hay algo que está desordenado y que si Dios decide quitarle la vida, no puede quedar de esa manera. Y comenzamos a ordenar nuestra vida con una oración y nos volvemos a Dios y le decimos: Señor, esto es lo que he estado haciendo, tú lo conoces mejor, solo te pide que te acuerdes, y en aquello que yo no me acuerdo, entonces hazme recordar para que no se quede pendiente. Y luego, como respuesta a esta oración, como respuesta a este acto, note que Ezequías no está pidiendo nada que no sea parte del momento, porque lo único que está diciendo es: solo te pido que te acuerdes cómo he andado, cómo he caminado, cuál ha sido la integridad, cuál ha sido mi conducción. Eso es una forma de ordenar, como dicen, ordenando a su corazón, poniendo en orden las cosas en ese momento delante de Dios, su vida. Miren por dónde comienza, eso es interesante. Pero seguro que habían otras cosas por ahí. Bueno, tenía que lograr y buscar la manera de ordenarlas, pero es el momento donde Dios va a responder de una forma tan maravillosa. Seguro que en su interior, seguro que Ezequías quería esto, aunque no lo haya vertido con palabras. Pero mire lo que dice el verso 4. Y a su letra dice el verso 4: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, por la descendencia o la generación, ¿verdad? Recordemos que toda esta luego vino de la generación de David, incluyendo a Ezequías. Dice: de David tu padre, dice: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días. Bueno, no sé si estoy interpretando bien, pero le estaba dejando días. Y si no le estaba dejando días,
Entonces, a los que ya le había dado, le añadía, dice, 15 años. No 15 días, 15 años. Y aunque le hubiera dado 15 días, ya era bastante. Era el mejor asegurado entre los hombres en ese tiempo. Porque ninguno de los demás, aunque tuvieran más días, la verdad ninguno de ellos se le había dicho que iba por lo menos que fijo iba a tener 15. Aunque hubieran sido días, era bastante. Porque tratando con el Dios de oportunidades, en 15 días tenía que ordenar todo el desorden que pudiera tener en cualquiera de los escenarios que los tuviera. Pero no son 15 días, sino que le dice 15 años. 15 años más. Y aquí vuelvo a hacer la pregunta: ¿le gustaría que Dios se le apareciera de esta forma, virtiéndole y diciéndole, ¿sabe qué? Tengo planes con usted de que ya no va a vivir, va a morir. Así que ordene lo que tiene o lo que le haga falta, ordene su casa, ordene a su funeral, ordene su vida espiritual, ordene su relación conmigo, ordene su relación con su prójimo y ordene todo lo que tenga desordenado. Y luego usted haga estas veces. ¿Qué le gustaría? Que luego le dijera a Dios cuánto tiempo le va a añadir, como en este caso que le dijera 15 días, 15 años, o que no le dijera. ¿Cómo sería mejor? Yo sé que aún así su respuesta no será inmediata. En este caso, 15 años. Él sabrá cómo los aprovecha. Y él sabrá si los ve como la oportunidad. Podría llamarle la segunda oportunidad o la última oportunidad. Bueno, en realidad iba a ser la última oportunidad de su vida. 15 años. Por eso vivamos los años de la mejor manera y mayormente en orden, ordenando las cosas. No podemos dejar el desorden para más tarde, ni para mañana. Eso es un error. Porque aunque le está dando estos 15 años, no es para que los viva el desorden y decir, bueno, ya en el año número 14 me pongo a arreglar porque ya solo me queda uno. No, son 15 años para que ordene todo lo que tiene que ordenar y todo lo que le haga falta. Así trata Dios con Ezequías. No es vida lo que le está pidiendo, ni tan siquiera cantidad, pero es la forma en la que Dios quiere responder. Después de aquella oración, de haberse apuesto a ordenarse de aquella oración, y luego dice, ¿sabes qué? En estos 15 años te libraré a ti, que era el rey, y libraré a esta ciudad, que en este caso era Jerusalén, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y es cuando en la parte de los reyes dice, por lo menos dijo, he de vivir en paz el resto de mis días. Sí, eso es lo que Dios está prometiendo. Y sabe, según el libro de los reyes, el libro de las crónicas, dice que Isaías iba a mitad del patio. Ustedes pueden considerar el libro de los reyes, el libro de las crónicas. Iba a la mitad del patio y lo hizo Dios que se regresara al profeta. O sea que, ¿cuánto pudo haber durado la oración? Es posible que se haya estado un poco el profeta Isaías viendo cómo había volteado su rostro a la pared, pero no había sido mucho lo que avanzó, porque iba a la mitad del patio. No sé qué tan grande era la casa, pero a la mitad del patio, dice, lo hizo regresar para que pudiera vertirle cuál era su respuesta. Y le dice, solo dile que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas, y mi respuesta es esta, y mi promesa es esta también. No sé si él todavía lo encontró orando, no sé si tuvo que esperar que terminara, o no sé si él mismo interrumpe y tiene que terminar. Lo cierto es que Ezequías dice, ¿cuál es la señal? Esto es muy bueno. Dios no tiene problemas en que usted y yo demos señal, y seguro que no lo hizo por cuestiones de duda. Seguro que no era eso, porque dice en el versículo 7, y esto te será señal de que Jehová hará esto que ha dicho. Verso 8, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido el reloj, con el sol, el reloj de 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había descendido. Acaz, anterior rey de Israel, anterior rey, era el padre de Ezequías, ¿sabe? O fue el padre de Ezequías. Luego, después de Ezequías, gobernó su hijo Manasés. Recuerden que esto iba de familia en familia. Pero bien, el punto aquí es,
pide Ezequías, ¿cuál es la señal de que de verdad él va a ser sanado, que va a ser curado, que va a sanar de su llaga? Bueno, en realidad le está diciendo que él va a ir y que la señal es que va a estar en el templo, pero que se quiere una señal pronto. ¿Cuál es la señal pronto ahí? Dice: voy a hacer descender, es decir, voy a trazar 10 grados de los que ha avanzado el reloj de acá. Porque fácil cosa era que avanzara o que aumentara 10 grados, pues iba a ir a favor del tiempo. Pero aquí ya es contra el tiempo. Y dice, bueno, que retrocede. Bueno, dice Dios, voy a hacer retroceder 10 grados. Poniéndolo en nuestro tiempo, como decir, voy a hacer retroceder 10 minutos del tiempo en el reloj de acá. Y así sucedió. Y luego, verso 8 dice, y volvió el sol, porque es como el reloj solar, es decir, trabajaba en base o a la posición del sol. Así que si mientras el sol avanzaban los grados, para que pudieran retrocederse los grados. Entonces, Dios que retroceder el sol. Solo encuentro 2 grandes momentos únicos en la historia de la existencia de la humanidad: el momento en el que Dios detuvo el sol en el tiempo de Josué, y en el momento en el que Dios retrocede 10 grados en el tiempo de Ezequías, porque necesitaba darle una señal a Ezequías de que él iba a cumplir, y que más demostrándolo con lo que ya había avanzado el sol. Y en lo que los estudiosos estudian cuánto ha recorrido el sol, encuentran exactamente esas 2 fallas: el momento en que se detuvo y el momento de los 10 grados retrocedidos. Pero bien, eso no es nuestro tema, lo veremos otro día. Por ahora lo que dice es, verso 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. A contarle ahora la historia de él. ¿En cuánto tiempo? 15 años. 15 años, que es lo que Dios le está dando. Y mire que se logran estos 15 años para cerrar nuestro enfoque y así darle a cerrar nuestro estudio de esta maravillosa interpretación. Revise conmigo Segunda de Reyes en el capítulo 20. Mire todo lo que se hizo. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 19. Dice así: entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, consuela, nutre, me vuelve a la vida, me hace que volví a nacer, aunque solo son 15 años más. Pero para no tener nada, si en ese momento, minutos antes le habían dado una noticia diferente. Y dice, y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. El único gobierno, la única nación que en 15 años lo tuvo seguro en cuanto a seguridad y en cuanto a paz, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a bienestar, en cuanto a buen gobierno. Bueno, Dios bendiga la vida de los gobernantes como Él la bendijo a Ezequías, porque fue lo único que pudo declarar 15 años de paz y 15 años de seguridad, porque así se lo había dicho Dios. Eso lo leímos allá en Isaías. Acá en el capítulo 20 de Segunda de Reyes también. Y luego en el verso 20, mientras disfrutaban esos años de paz y seguridad, en los años, en una forma de ordenar el país, una forma de ordenar la nación. Recuerde que la orden era ordena tu casa. Así que su casa también era la nación. Mire qué más hizo. Y a todo esto aplique y le ordena a su casa. Verso 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, están escritos en el libro de las crónicas y de los reyes de Judá. Pues era para la parte que gobernaba. Y durmió Ezequías, es decir, murió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo, que ya lo habíamos dicho. ¿Nota? Había muchas cosas que hacer todavía. No tenía agua en la ciudad, no tenía agua el pueblo. Bueno, por lo menos de esta forma potable, llamémoslo de esa manera. Hizo el estanque. Bueno, tuvo 15 años para hacer esto. Pero recuerde que en todo lo anterior, pues no lo había hecho. Y luego dice, no solamente llevó la tubería o conductos y estanque, no, hizo llegar el agua hasta la ciudad. Y hay muchos más hechos que se hizo, dice, los cuales están escritos ¿dónde? En el libro de las crónicas. Solamente para confirmar un poco, yo sé que a factor tiempo y en televisión aún se vive mal, pero note conmigo, quiero llevarle a crónicas, porque son 3 libros que hablan de este reinado del rey Ezequías. Isaías, que fue el profeta que se encontraba en esos tiempos,
el libro de Reyes, el libro de las Crónicas, y en Crónicas, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, en Crónicas, en el capítulo 32, Crónicas capítulo 32, en el verso 32, dice así a la luz de la palabra de nuestro Dios, segunda de Crónicas 32, 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, tuvo para ordenar muchas cosas, he aquí todas están escritas en las profecías del profeta Isaías, que es de donde venimos, los cuales, dice, se han escrito en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en lugares más prominentes de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte. Y en Judá y Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés su hijo. Muy bien. ¿Le ha hecho reflexionar esta enseñanza? ¿De verdad usted también está llamado a ordenar su casa, a ordenar su vida, a ordenar su matrimonio, a ordenar su relación, a ordenar la relación con Dios, esa obediencia con Dios? Todo eso que no esté ordenado, lo ordenamos ahora mismo. Aunque Dios no nos añada como a Ezequías 15 años, lo poco que está dando en añadidura debe servir para ordenar. ¿Quiere compartir con nosotros esta reflexión? La experiencia que ha tenido, puede hacerlo. Mientras tanto, escuchamos una preciosa alabanza y usted se comunica con nosotros. Este es su programa Biblia Abierta. Conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Voces de este mundo te están llamando a ti, llaman la atención de los que pagando mal. Sabes que el oro y la plata acabarán. ¿Quién tendrá tu voces de ellas llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Mientras en el mundo las voces se oirán, fácil las riquezas y honor se alcanzarán. Al llegar al fin de tu vida terrenal, ¿quién tendrá tu corazón? Voces de ellas llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Todos los placeres que Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que están mandando sus mensajes de ánimo y felicitación por este programa, pero sobre todo, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes por estar apreciando tan valiosa enseñanza. Y bien, en secuencia de nuestro tema, ordena tu casa, palabras dichas a el rey Ezequías por medio del profeta Isaías, queremos dejarle finalmente con esto. En realidad, todo aquello que no esté ordenado en nuestras vidas, la vida espiritual, la relación del matrimonio, la relación entre padres e hijos, la relación
entre vecinos, la relación entre prójimos, la relación entre el pueblo de Dios. Todo eso que esté desordenado, lo ordenamos ahora. Que Dios no nos añada los 15 años que le dio a Ezequías. Eso no significa que no haya tiempo para poder arreglar esas diferencias. Y de esta forma poder manifestar, recordemos todo lo que Ezequías hizo en esos 15 años de añadidura para su vida. Por lo tanto, ahora saludamos a hermanos en Potrerío Las Iguacopán, Los Llanitos a Copán y Torrecías, Las Iguacopán. Muy bien, Nueva Arcadia. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que compartan esta enseñanza con otros para que la bendición de Dios sea en los corazones de aquellos que escuchen su palabra. Dios mediante, nos veremos el día de mañana, primero Dios, en punto de las 4, para poder atesorar una enseñanza más que sea para ayuda de nuestras vidas espirituales. Con la bendición de Dios, su hermano en Cristo, Jonathan Mejía. Que no tiene final, me das tu paz, demostrando tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti, Señor, Señor. Quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, salvarme. Veniste a salvarme a mí, a salvarme. ¿Cómo expresarte toda mi gratitud? Pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré.